Vamos a hablar de Navidad. Estamos en el estudio de los eventos previos a Navidad. Y si has estado estas últimas semanas, sabes que hemos estado hablando específicamente de María. María ha sido, para algunos, ha sido un estudio sorprendente. Algunos me han dicho, yo no sabía que la Biblia hablaba así de María, la Virgen, ¿verdad? Y hemos aprendido algunas cosas tremendas. La historia de Navidad comienza con María. Eso es lo que hemos hecho todos estos días. Y su humildad es impactante. Yo creo que cualquiera que estudia a esta chica de 14 o 15 años, su forma de reaccionar delante del paquete que Dios le está dando es impactante. Y debe ser llamada bienaventurada por las generaciones. Fíjate, es algo que la semana pasada por toda la velocidad con la que estaba tratando de exponer el texto, no pude hacer un énfasis. Pero la Biblia dice que debemos llamarla bienaventurada por las generaciones. Así dice, es Lucas capítulo 1, versículo 48. Ella dijo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas. ¿Quiénes dicen? Debemos hacerlo. Creo que uno debe leerlo, debe decir que bienaventurado quiere decir alguien extremadamente feliz, alguien que ha sido bendecido de una manera extrema. Y yo creo que ver la vida de María es sorprendente y debemos llamarla bienaventurada. Pero la Navidad no se trata de María. La Navidad realmente se trata de Jesús, de la misericordia de Dios sobre nosotros. Yo quiero en esta ocasión continuar con el relato del libro de Lucas. Y vamos a llegar al punto del nacimiento de Juan el Bautista el día de hoy. Si tú has seguido la saga que estamos estudiando que presenta Lucas, hay dos embarazadas. María, embarazada de forma milagrosa por el Espíritu Santo, siendo ella virgen, y luego tienes a Elizabeth, que es la que va a dar luz el día de hoy en el pasaje que vamos a leer. Y la cosa que domina, fíjate, este estudio de este día es la sorprendente misericordia de Dios. Te defino misericordia. Misericordia es un término interesante. Cordios, o de donde viene nuestro término corazón, ¿verdad? Cardios, y miseria. Es el amor de Dios por la miseria humana. Es cuando Él ve las necesidades grandes que nosotros tenemos, las carencias grandes que nosotros tenemos, y nos ama y no nos da lo que nuestra miseria se merece. Nos da, por su gracia, nos da lo que nuestra miseria no se merece. La Biblia dice sobre la misericordia un montón de cosas. Dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Todos los días tienes misericordia nueva. Dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y lo que vamos a aprender esta mañana es que realmente la Navidad, lo que nosotros pensamos como Navidad, es el acto de misericordia de Dios para nosotros. Te enseño un pasaje que tú lo has compartido con otros un montón de veces. Probablemente lo has compartido tratando de hacer que otra persona considere tu fe. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino la Navidad. Eso es lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Jesús nació. La Navidad es eso. Es un acto de amor para nosotros. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te animo a considerar la Navidad como un acto de Dios hacia nosotros. La Navidad no es lo que vamos a tener mañana en la noche, la víspera de Navidad, los juguetes en el caso de los niños, el pavo en el caso de algunos. ¿Quiénes van a comer pavo? Levanten su mano, ¿quiénes van a comer pavo? Para ver a cuál casa llego, ¿verdad? Okay. El pavo, ¿verdad? Eso es una Navidad. La Navidad es un acto de amor, de la misericordia de Dios hacia nosotros. Es el inicio, porque eso generó toda la vida de Jesús. Es el inicio de la máxima expresión de su amor y de su misericordia. Y la mejor manera de verlo, de entenderlo, es viendo lo que Zacarías dice. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice respecto del Mesías. Cuando su hijo, Juan el Bautista, nace. Fíjate, parece chambre esto, ¿verdad? Todo lo que te estoy contando. Pero mira, ven a Lucas capítulo 1, versículo 57. Ahí donde nos quedamos la semana pasada, dejamos a María que había pasado 3 meses con Elizabeth,
su parienta y con, por supuesto, con Zacarías, el esposo de ella. Y entonces ella regresa, María regresa a Nazaret y dice en Lucas capítulo 1, versículo 57, que dice, fíjate, del milagro del nacimiento de Juan el Bautista. Y yo te propongo que una de las maneras en que se manifiesta la misericordia de Dios es en sus milagros. Vas a ver unos momentos este milagro y yo te animo a verlo desde la perspectiva tuya personal. Hay milagros grandes, portentosos, ¿verdad? Dios abre el mar rojo y Dios parte el río Jordán en dos, hace llover maná por 40 años sobre los israelitas y le da de comer a un pueblo de 3 millones de personas diariamente por 40 años de forma milagrosa. Esos son milagros, son tremendos milagros. Pero Dios no solo hace esos milagros grandes. Yo te recuerdo que Dios es y ha sido siempre un Dios de milagros, siempre. Y algunos milagros son grandes y portentosos, otros son, a mí me gusta usar en este caso el término privados, son personales. Es cuando Él se mete a tu realidad individual y entonces interviene en una necesidad o en un deseo que tú tienes, porque los milagros suceden por esas dos razones, o por una necesidad grandísima que hay, o por un deseo profundo en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí tenemos las dos cosas, necesidades y deseos. ¿Los tienes? ¿Tienes necesidades y deseos? ¿Cuántos aquí necesitan de un milagro? Tú dices, necesito de un milagro. Y ojalá que el milagro sea sensato, ¿verdad? O sea, no me digas, yo quiero crecer 40 centímetros el otro año. Eso necesitas un portento, no es un milagro, ¿verdad? Pero si tú tienes una necesidad donde Dios se meta a tu vida individualmente, Dios puede hacerlo. Él es el Dios de milagros grandes, pero esos milagros grandes a veces suceden en una escala personal. A mí me impacta Daniel, antes de leerte el pasaje. Dice, hablando de Dios, que Él salva y libra. Dios hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Tremendo. Pero en la realidad personal de Daniel, dice, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es grandísimo. Sí, pero no está allá grande lejos, sino que individualmente, de manera específica, trata con cada uno. Por eso, cuando Dios hace un milagro en tu vida, porque estoy seguro que los hace, no pierdas, fíjate, la capacidad de sorprenderte ante el poder del milagro. A veces porque se ha satisfecho tu deseo o se ha satisfecho tu necesidad, estás tan contento por eso que pasas por alto el milagro de Dios, que Dios ha hecho un milagro. Yo decía más temprano a los otros campos donde he predicado, yo decía que la palabra en castellano, fíjate, la palabra en castellano que describe esa sensación de la palabra es pasmo. Pasmo. Y cuando uno tiene esa sensación, uno es alguien lleno de pasmo, pues es verdad. Pero hemos perdido esa sensación. A veces hemos perdido la sensación de decir, lo que hizo Dios. No lo perdieron Zacarías y Elizabeth, porque Dios hizo un milagro. Y el milagro sucede en la forma de un niño, fíjate, para ellos. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, 9 meses, dio a luz un hijo. Ahora, todos los niños son de alguna forma un milagro. Cada nacimiento es un milagro. Si tú has sido mamá, sabes lo que estoy diciendo. En el momento del parto, ¿verdad? Y tú ves, es un milagro. Y si tú has sido papá y estuviste en el parto, en el momento del parto, da gracias a Dios que eres hombre, ¿verdad? Ese es el momento que uno dice, gracias a Dios soy hombre. Pero en este caso es un milagro especial, porque no solo es el milagro de la vida. Si das una página hacia atrás, a Lucas capítulo 1, vamos a ver los detalles que están más tempranos en la historia de Zacarías y Elizabeth, que no los hemos estudiado. Déjame nada más leértelos y comentártelos para que entiendas la dimensión del milagro, porque vas a ver cómo todo el mundo se maravilla. Dice varias cosas. Dice, en primer lugar, ¿quiénes son estos dos? Versículo 5 de Lucas 1. Dice que estos dos se llaman Zacarías y Elizabeth. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías,
Esto es importante reconocer. Zacarías es sacerdote de la clase de Abías y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En los nombres de esta pareja hay un drama tremendo, porque Zacarías, su nombre quiere decir Dios ha recordado. ¿Por qué es importante esto? Si tú conoces la escritura, sabes que Dios en el libro de Malaquías guardó silencio. 400 años no dijo nada, no habló con nadie, no mandó a un ángel, no se reveló ante nadie. Y la primera persona con la que él habla es con Zacarías. 400 años después, Dios recuerda a Israel y va a escoger a Zacarías. Piensen lo que es esto. Estamos terminando el año 2018, estamos por entrar al 2019. Sería como que la última vez que Dios se hubiera manifestado entre nosotros fuera en 1619. O sea, ha pasado 400 años completos y finalmente Dios se ha recordado. Zacarías está casado con Elizabeth. El nombre de Elizabeth también es curioso. Su nombre quiere decir Dios del juramento o Dios del pacto. Otra forma de realmente etimológicamente quiere decir Dios del número 7. Si tú te llamas Elizabeth, eso quiere decir tu nombre. ¿Por qué el número 7? Sabet o Sabat, de donde viene nuestra palabra sábado, el número es número 7. Y el 7 siempre está vinculado con un pacto, un juramento. Entonces, esta es una pareja donde Dios había recordado porque Dios tenía un pacto. Dios tenía un pacto. Y es una pareja importantísima e interesantísima. Es una buena pareja. De hecho, el versículo 6 dice que es una de las mejores parejas de la Biblia. Fíjate, dice, bueno, no lo dice así, pero puedes inferirlo. Dice, ambos eran justos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tú sabes cómo funciona en la Biblia. En la Biblia hay pocas buenas parejas. Muy pocas buenas parejas. A veces uno tiene una buena relación con Dios y el otro no. A veces los dos no tienen una buena relación con Dios. Así que si tu pareja no tiene una buena relación con Dios, piensa, somos un matrimonio muy bíblico, piensa, ¿verdad? Porque la mayor parte de parejas en la Biblia no eran buenas parejas, pero Zacarías y Elizabeth sí, los dos tienen una relación con Dios sólida, fuerte, solo que tienen un problema, versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, tienen un problema. Ella no puede tener bebés y ya están mayores. ¿Qué edad es edad avanzada? Yo te decía hace unos días que uno no puede saberlo, pero yo tengo un poco más de información ahora que a algunos quizás no les va a gustar. Zacarías es un sacerdote que está por entrar a ministrar delante del Señor. Y según la ley del Antiguo Testamento, los sacerdotes no podían entrar a ministrar después de los 50 años. Entonces Zacarías y su esposa tienen un poco menos de 50 años y ya son de edad avanzada. Así que si tú tienes ahí por 40 y pico de años, ¿verdad? Esta semana que vayas al banco, busca la fila de la edad avanzada, ¿verdad? Porque bíblicamente ya eres de edad avanzada. De edad avanzada, pero no solo eso. Ella es estéril y no puede tener niños. Y quieren un niño. Quieren un niño y oran por el niño. Se aparece un ángel, voy a saltarme ese pedazo, pero se aparece el ángel Gabriel y se pone a platicar con Zacarías. Y le dice en el versículo 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué tremenda esa frase. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Fíjate qué tremendo. Si tienes la necesidad de un milagro, ora. Ora porque Dios oye tu oración. Dios oye tu oración. Dios en el cielo quiere meterse en tu vida personal por su misericordia, como vas a ver en unos momentos. Y Él puede cumplir ese deseo o esa necesidad que tienes, si es para su gloria. Vamos a verlo también en unos momentos. Pero Él dice, tú estás orando por esto. Quienes les cuesta el proceso de concepción del bebé pueden entender muy bien a Elizabeth y Zacarías. Yo lo he contado en algunas ocasiones. Pati y yo pasamos por ahí los primeros años de nuestro matrimonio teniendo dificultades en salir embarazados, ¿verdad? Siempre he dicho así, ella se le quitó la panza, a mí no. Pero todo el proceso de salir embarazado fue muy difícil por años.
Y finalmente Dios nos concedió el privilegio de tener una bebé. Y luego dijimos, ya vayan los otros. Y otra vez años sin tener hijos. Y entonces uno dice, qué frustración. Y yo puedo entender a Elizabeth y a Zacarías. Se hicieron mayores y Dios no les dio un hijo. Pero el pasaje implica que Zacarías seguía orando. Qué tremendo, seguía orando. Y seguía diciendo, Señor, yo veo que ya no es posible, pero te pido que hagas algo. Y dice el ángel, yo estoy aquí para contestarte que Dios te va a dar un hijo. Y ese hijo va a ser un hijo especial. Dice el versículo 15, dice, porque será grande, el hijo será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vimos la semana pasada cómo era esto. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Puedes imaginar a Zacarías diciendo, ahí puedes entender, Dios, yo quería que fuera médico nada más, ¿verdad? O sea, pero todo esto que me estás diciendo hizo algo muy humano. Zacarías dijo, no creo. No creo. Muy racional, ¿verdad? ¿Cómo compruebo que esto que me estás diciendo es verdad? El versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y aquí está el raciocinio. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjate qué sabio, ¿verdad? Yo soy viejo y mi mujer no es vieja, mi mujer es de edad avanzada. O sea, ya sabes cómo puedes llamar a tu esposa ahora, señora de edad avanzada, ven para acá por favor, ¿verdad? Porque dice, hey, ya no estamos en la edad de tener niños. Ángel, qué tremendo esto. Ángel, razona por favor, ya no es el momento. Y a mí me encanta la respuesta del ángel. Lo decía el otro día, en lo que estábamos estudiando este pasaje entre varios, lo hacía notar Eric. Él dijo, fíjate, Zacarías dice, yo soy viejo. ¿Y qué le respondió el ángel? Yo soy Gabriel. Fíjate que tremendo. Yo soy viejo, yo soy Gabriel. Y yo estoy delante de Dios. Y todo lo que Dios dice se hace. Entonces, como no creíste, vas a quedar mudo, versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sabes qué dice este pasaje? Que Zacarías pasó en silencio 9 meses. 9 meses. Yo he hecho la prueba toda la mañana al estar predicando. ¿Cuántos aquí pasaron este año 2018 24 horas sin hablar? Levante su mano. Ok, 1, 2. Yo pasé 48 horas sin hablar en el mes de abril por un problema de garganta. Y es raro. Es muy raro. Varias cosas pasan cuando no hablas. Piensas mucho. Cuando uno no habla, piensa mucho. Él tuvo 9 meses para pensar. 9 meses. Sabes que los psicólogos estos últimos 50 años han hecho un montón de clasificaciones, pero una de ellas dice que la mitad de la población para desarrollar sus procesos de pensamiento necesita expresarlos. Entonces hay muchos aquí que para pensar hablan. Hablan, y hay otros aquí que para pensar no hablan. Solo reflexionan. Los que hablan molestan a veces a los que no hablan. De ahí salió la famosa frase no bíblica, ya cállate, que me desesperas, ¿verdad? Porque algunos están siguiendo el proceso de pensamiento para hablar. Imagínate lo que sería 9 meses solo pensando. Finalmente se cumplen los 9 meses y el bebé nace. Y todo el mundo, ahora entiendes por qué todo el mundo dice, es un milagro. O sea, esto es un milagro. Es un milagro de verdad. Si regresas a nuestro texto en Lucas capítulo 1, versículos 57 y 58, dice que versículo 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellas su misericordia. O sea,
vieron a una mujer mayor, a un hombre mayor que no podían tener bebés, que tenían el deseo de tener bebés, y la frase que utiliza la Biblia dice que Dios puso su manto sobre ellos, colocó como un manto sobre ellos y les cubrió con su misericordia. Dice, qué tremendo la misericordia de Dios. Yo te recuerdo para nuestros milagros personales que es lo mismo. Salmo capítulo 108, versículo 4 dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Es más grande que los cielos tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Si tú piensas que tienes un deseo, una necesidad, Dios tiene misericordia de ti, aún en tus situaciones específicas. Salmo 117, que es el único salmo que solamente tiene dos versículos. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadles, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Es la frase que se usa para Elizabeth. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, en la misericordia de Dios, Dios les da un milagro. Y ese milagro es un niño. Sobre ese niño hay un debate en cuanto al nombre. Es Lucas capítulo 1, versículo 59. Dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Estos son, acuérdate que son judíos. Todo esto que estamos viendo es muy israelita. Había una orden en el Antiguo Testamento donde se pedía que cada niño fuera circuncidado al octavo día. ¿Dónde está esto, Julio? En el libro de Levítico. Nosotros el día de hoy presentamos a nuestro bebé. Yo hace un ratito en el campus Hacienda presentamos 2 niñas y yo vi a las familias pasar emocionados, se las traen a la niña de la forma más bonita, ¿verdad? Fotos. Bueno, para los judíos ese momento relevante sucedía cuando llevaban a su niño a presentarlo, lo circuncidaban, muy incómodo para el niño, pero una gran alegría para ellos. Y en el caso de un primogénito, una primogénita, era más importante todavía, porque el primogénito tenía que ser ofrecido a Dios. Dice en Éxodo capítulo 13, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, ellos van a presentar lo que han estado deseando por años. O sea, querían un hijo, querían todo el paquete que viene con el niño. Y entonces ya llega el momento donde van a ir a enseñar al niño. O sea, es el milagro de Dios, es nuestro milagro. Y dice que cuando ellos llegan, las personas que están ahí le dicen al niño que va en brazo de ellos. Dice en el versículo 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. O sea, hey, Zacarías, ¿verdad? Zacarías se va a llamar, Zacarías Junior, Zacarías, no sé cómo le habrán dicho, ¿verdad que se va a llamar? Y dice la mamá, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Dice, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entre los judíos y aún entre nosotros, los nombres a menudo son puestos porque alguien en tu familia tiene tu nombre. Yo ponía el caso de un servidor y perdón que lo use, pero mi papá se llamaba Julio Ernesto, yo me llamo Julio Ernesto y mi hijo se llama Julio Ernesto. Y cuando lo pienso, doy gracias a Dios que mi papá no se llamaba Papucio, porque quizás me llamaría yo y quizás se llamaría mi hijo, ¿verdad? Y no dirían los papuchis. No dirían, pero en este caso dice, ¿por qué no le ponen Zacarías? Y entonces le preguntan a Zacarías. Dice versículo 62. Y qué bueno lo que acabamos de ver del canto a señas, porque creo que me sirve a mí para explicar esto. Dice versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Pausa. Zacarías no podía hablar, pero sí podía oír. ¿Por qué le preguntaron por señas? Porque él podía oír. ¿Por qué le preguntaron por señas? O sea, ¿qué es esto que llegan a preguntarle por señas a él? ¿Sabes que hay un problema entre nosotros? Nosotros que somos oyentes, creemos que todos los que no son oyentes son mudos y todos los que son mudos son también no oyentes. Ese es un problema, pero eso no es cierto.
Cuando tú conoces a una persona que no es oyente, a menudo puede hablar. Y cuando conoces a una persona que es muda, a menudo puede oír. Son algunos que son las dos cosas, pero nosotros que somos oyentes pensamos que todos son iguales. Entonces llegan delante de él que no puede hablar y llegan a hablarle con señas. Y él responde con señas. Yo creo que él ha de haber dicho, yo sí puedo oír, ¿verdad? Lo que no puedo es hablar. Y pide que le pasen una tablet, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice, y pidiendo una tablilla, dice, en el versículo 63, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Por qué le pone Juan? Lo acabamos de leer hace un ratito. Cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, le dijo, tu nombre, el nombre de tu hijo se va a llamar Juan, no va a ser Zacarías, se va a llamar Juan. Entonces, él había pasado 9 meses pensando esto, 9 meses. Y dice, se va a llamar Juan. Y yo creo que conociendo el contenido bíblico de los nombres, yo creo que es muy probable que Zacarías había logrado ver el cuadro que Dios estaba pintando. Es un cuadro precioso. ¿Qué familia? Fíjate. Zacarías, Elizabeth, Juan. Zacarías quiere decir Dios ha recordado. Elizabeth quiere decir Dios cumple o Dios del pacto. Y Juan quiere decir Dios es fiel. Es el paquete completo. Cuando la familia de Zacarías venía era todo un mensaje. Ahí viene, Dios ha recordado, Dios cumple sus pactos porque Dios es fiel. Y venía completo y dice, no. Vamos a llamar al niño como el ángel lo dijo. En ese momento se abre la boca de Zacarías, que esa es otra cosa tremenda. El ángel le había dicho que todo esto, él se iba a quedar mudo hasta que todo esto se cumpliera. El niño nació y él siguió mudo. 8 días. ¿Alguna vez te ha pasado que piensas, quizás Dios no me va a quitar esto? Quizás Dios no me va a quitar esto. Pues él pasó 8 días, cuando ya él podría haber dicho, ya nació el niño, yo debería poder hablar. Pero ahí Dios le abre la boca y dice en el versículo 64, al momento, una vez que él dijo, creo, Juan es el nombre, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo voy a decir algo sobre las noticias. ¿Y cómo habrá sido estar callado 9 meses? Y creo que muchos nos falta esto, nos falta mucho tiempo para pensar. Pero me impacta lo que Zacarías no dijo. Zacarías no dijo, qué tremendo estar callado 9 meses. No dijo eso. No dijo, no vuelvo a ser incrédulo ante Dios. No dijo eso. No dijo, qué bonito el niño. No dijo. ¿Saben qué dijo? Dios es grande. Dios es grande. Porque cuando tú tienes mucho tiempo para pensar en la obra de Dios, es la conclusión a la que llegas. Yo te animo a 3 verbos aquí, cuando Dios obra en tu vida. Calla, piensa, alaba. Calla, piensa y alaba. Si callas mucho, piensas mucho. Y si piensas mucho, vas a terminar alabando a Dios. No hay otra opción. Dice la Escritura en Isaías capítulo 12, que creo que de alguna forma se vincula con Zacarías. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y entonces en ese momento, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él dice, Dios es grande, Dios es bueno, Dios nos ha hecho un milagro. Y la respuesta de la gente cuando esto sucede es que van a estar maravillados. Dice versículo 65, y se llenaron de temor todos los vecinos, los que vivían ahí en la localidad de Zacarías. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Si tú recuerdas, María corrió hacia esta montaña donde vivían Zacarías y su esposa. Pero dice que todas las montañas de la región, todos conocían a Zacarías, todas eran ciudades levitas. Y todos se deben estar diciendo, hey, Dios cumplió lo que había dicho. Y la misericordia de Dios está sobre ellos. Porque cuando Dios, fíjate, cuando Dios te favorece con un milagro, mi hermano, otros se vuelven conscientes de su poder. Y yo creo que debemos de ser más vocales a veces. Dar testimonio de los milagros de Dios no significa pasar adelante y contar el testimonio en público.
A veces habla con los que están a tu alrededor. Cuando tienes la oportunidad de abrir la boca, decir, Dios ha sido siempre un Dios de milagros. Hace unas semanas, alguien me contactó y me preguntó, mira, ¿verdad que en tu iglesia no hay milagros? Me dijo, no hay milagros, no se hacen milagros. Y cuando me dijo así, me dieron una ganas de decirle, que bayunco. Porque nosotros no tenemos aquí un culto donde se hace milagros enfrente, pero Dios hace milagros entre nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Y pensé, quizás no somos lo suficientemente vocales, pero Dios se mete en nuestra realidad, ¿o no es así? Dios está presente. Si tenemos la opción de abrir la boca, hagámoslo. Que la gente vea que Dios hace un milagro. No tiene que ser en público, digamos así, pero puede ser con la oportunidad de los que están ahí presentes en el momento que están presentes. Y dice que todos los que oían estas palabras, dice, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con el niño. Y entonces aquí tenemos lo que Zacarías dijo. Dice versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y mira lo que va a profetizar. Lo que va a profetizar tiene que ver con la segunda forma como vemos la misericordia de Dios. La primera es en los milagros. La segunda es en el Mesías. El mensaje de Zacarías es totalmente sobre el Mesías. Fíjate, tiene a su hijo, acaba de ver a su hijo, pero acuérdate que ha estado pensando mucho. Tiene el Espíritu Santo adentro. El Espíritu Santo le ha dicho, si estabas la semana pasada, recuerdas que quiere decir esto, no era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, te voy a usar a ti. Entonces se pone a hablar y dice, tengo que decirles algo sobre el Mesías. Todo lo que viene sobre el Mesías. En realidad, la Navidad no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía sobre el Mesías. Lo hemos llenado de adornitos, ¿verdad? Arbolitos, lucitas, el pesebre y esa clase de cosas. Yo creo que es bonito, no creo que es algo malo. Pero la Navidad es el cumplimiento de la promesa de Dios sobre el Mesías. Una promesa en el Antiguo Testamento que Dios tenía que cumplir en su misericordia y por su fidelidad. Dios es fiel. Cuando Él promete algo, las cosas se cumplen porque Dios es fiel. Es el mensaje de la familia de Zacarías. Dios ha recordado. Dios cumple sus pactos. Dios es fiel. Y entonces la forma de traer esa fidelidad es por medio del Mesías. Y que no nos sorprenda que la Navidad se trate de Jesús, porque en realidad todo lo que Dios hace tiene como propósito que creamos en Jesús. Los milagros que Dios hace, la obra que Dios hace, ¿sabes cómo la definió Jesús? Cuando alguien le preguntó qué es la obra de Dios, Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Dios está haciendo la obra en mi vida. Está haciéndote creer en Jesús. No, Julio, es que Dios me sanó de cáncer. Es para que creas en Jesús y para que otros crean en Jesús. No, es que Él me dio un hijo después que yo tenía una necesidad tan grande. Qué bueno. Es para que creas en Jesús. No, es que tú no entiendes. Me dio trabajo. Tenía yo 5 años sin trabajo. Ya todos los que había presentado mis currículums por todos lados, los de Te Coloco son mis amigos ahí completamente, ¿verdad? Y todos estos, ¿verdad? Pero me dio trabajo de la forma en que menos pensaba. Es para que creas en Jesús. Porque la obra de Dios está puesta para que uno crea en Jesús. Y entonces lo que hace Zacarías es que habla de Jesús. Y dice varias cosas. Dice en su profecía, habla como el favor de Dios es para nuestra salvación. Dice los primeros versículos. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, versículo 68, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, pausa. Pero Jesús no ha nacido. Jesús todavía está en el vientre de la Virgen María. Pero Zacarías sabe. Zacarías ha pasado tiempo con María en los últimos 3 meses. Y sabe toda la historia. Sabe lo que el ángel le ha dicho. Entonces dice, esto ya pasó.
El Mesías ya está aquí presente. Y dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Te voy a decir algo sobre Navidad. Y Navidad a mí me gusta porque entre otras cosas está lleno de ternura. Navidad está lleno de ternuras, bonito. Y yo creo que a veces lo hemos llevado hasta el punto que es una caricatura y hay que tener cuidado. Pero Navidad no se trata del nacimiento de un tiernito, no es un bebito, es un Salvador poderoso, es Dios fuerte, es Dios encarnado. Y dice Zacarías, nosotros vemos cómo Dios ha cumplido su promesa y nos mandó a alguien que va a salvar de nuestros pecados y nos va a salvar en nuestra condición de esclavos, porque ellos estaban presos por Roma, y nos va a salvar en esta situación porque Él es poderoso. Cuando se describe a Jesús, dice el libro de Isaías, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y dice Dios, que es Jesús, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y aquí dame tu mente, casi siempre te digo dame tu corazón, pero dame tu mente porque te voy a enseñar una verdad teológica que a algunos les cuesta dolor entenderla, les toma dolor entenderla. Dios mandó a Jesús porque tenía un trato con Israel. Es un pacto con Israel. Por eso dice en el versículo 69, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Yo no sé cuál es tu postura política sobre Israel y realmente no interesa porque Dios está a favor de Israel. Dios está a favor de Israel. Él hizo un pacto con Abraham. Esa es la vida de Zacarías. Él se acordó, hizo un pacto y Dios es fiel. Y hizo un pacto con Israel. Aún Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y se le acerca a una mujer sirofenicia, una mujer de otro país, y le dice, mira, ayúdame, sáname a mi hija. Y tú recuerdas lo que él dijo. A algunos les cuesta digerir eso. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ah, Julio, entonces nosotros, y nosotros que no somos de Israel, dice el Nuevo Testamento que por la pura gracia hemos sido injertados somos injertos en un olivo al cual nosotros no pertenecemos, y por la pura gracia nos ha alcanzado a nosotros que somos gentiles. Todos los que no nacieron israelitas son gentiles. Si tú no naciste israelita, tú eres gentil, aunque no parezcas a veces gentil, ¿verdad? Pero eres gentil. Y dice la Biblia que por su pura gracia esa misericordia se ha extendido a nosotros. Algunos dicen, la Navidad es algo cristiano. La Navidad es el cumplimiento del pacto de Dios para con Israel, donde envió un Mesías que venía a salvarlos. Y nosotros por la pura gracia entramos ahí. Dice el libro de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, judío, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios quería alcanzar a Israel y en su gracia nos alcanza a nosotros y mandó un poderoso Salvador. ¿Sabes qué debes llevar a casa? Claro, Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvarnos. Pero no solo eso, la fidelidad de Dios se muestra en la seguridad. Mira lo que dice, versículo 71. Salvación de nuestros enemigos, dice. Bueno, 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. O sea, Él viene para protegernos de aquellos que nos hacen daño. Te voy a decir algo de Dios. Dios quiere que nos sintamos seguros. Yo no sé si tú tienes una persona que te hace la vida difícil, pero Dios quiere que te sientas seguro. Los que somos papás podemos dar testimonio de esto. Yo creo que a todos nos ha pasado. A nosotros nos pasó con los 3 chicos. Una noche de lluvia, truenos, una tormenta grande, y entonces la puerta del cuarto se abre y es tu hijo chiquito que viene llorando. ¿Y qué le dices tú? ¿Qué le dices tú? Te va a caer un rayo. No, ¿qué le dices tú? ¿Qué le dices tú? Vení, hijito, vení, hijito. Aquí estás con tu papá, aquí estás con tu mamá, aquí estás seguro, no te preocupes. Y lo abrazás y lo haces sentir seguro. Eso es de Dios.
Dios constantemente dice, no temas. La frase más repetida, el comando más repetido en la Biblia es no tengas temor, no temas. Y yo escuché anoche, no lo he podido constatar, pero yo escuché anoche de alguien que dijo que la expresión no temas está 365 veces en la Biblia. No me sorprendería, una por cada día del año, porque necesitamos escuchar eso de él. No temas. Si tienes un enemigo, no temas. Si tienes alguien que te hace la vida posible, no temas. Isaías 41 sigue siendo verdad. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes o no te des por vencido, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te lleno de ánimo. Siempre te ayudaré, no algunas veces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios quiere salvarnos y Dios quiere que nos sintamos seguros. Porque fíjate, la finalidad de Dios es nuestro servicio. O sea, Dios quiere salvarte y Dios quiere que te sientas seguro porque Él quiere que tú le sirvas. Y creo que es muy válido considerar esto en la víspera de un año nuevo, porque este es el momento en el cual todos hacemos planes para el otro año, ¿verdad? Y tú tienes tus planes y ojalá que los planes sean grandes. Yo no sé qué vas a hacer, entrar a tu tercera maestría, ¿verdad? Y rebajar 35 libras y aprender mandarín, yo no sé qué vas a aprender, ¿verdad? Y todo lo demás, qué buenísimo, qué buenísimo. Y correr 60 kilómetros a la semana, no sé, todo lo que estás planeando. Pero yo te animo a que consideres como parte de tus planes de otro año servir a Jesús, servir a Dios. Porque Dios nos salva y nos hace sentir seguros, no para nuestro beneficio. Él quiere que le sirvamos. Mira lo que dice Zacarías. Dice, Él nos dio todo esto, ese versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres, para la misericordia y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, ¿qué dice? Sí. Le serviríamos. ¿Y cómo le serviríamos? Con una vida íntegra, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Julio, pero yo no estoy pensando en entrar a tiempo completo. No, no se trata de eso. Se trata de ponerte a la disposición de Dios. Yo te animo que el otro año eso sea. Algunos aquí, antes de llegar a Jesús, servían a la injusticia. Mira este pasaje, mira. Dice Romanos capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Qué es eso? Algunos de aquí se acuerdan. Viernes en la tarde alguien te llamaba y te decía, mira, hoy en la noche, vamos. Y tú decías, ay, tengo catarro, pero voy. ¿Y hasta qué horas? Hasta la madrugada, démosle pues. Pero fíjate que la vamos a seguir el sábado hasta el domingo, y si queremos nos quedamos el lunes, ¿verdad? Y tenías una disposición tremendo. Y dice Pablo, así como ponías tu cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa es disposición. Esa es la disposición nada más. Y dice Zacarías, Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere salvarnos. Dios quiere hacernos sentir seguros y Dios quiere que le sirvamos. Y le dice a Juan el Bautista, a su hijo que está ahí, de 8 días de nacido, versículo 76, le dice, y tu hijo tienes una misión. Otra vez más. Los que somos papás, ¿cuántos aquí se acuerdan haber llegado a la cuna de su hijo y hablado cuando estaba chiquitito? ¿Y qué le decías? Probablemente le decías cosas como yo te amo, hijo, te he esperado mucho tiempo, ¿verdad? Dios tiene planes para ti. O no sé qué más le decías. Cuando seas grande, ahí me sostenés, ¿verdad? O sea, yo no sé qué le decías, ¿verdad? Pero en el caso de Juan el Bautista, lo que él escuchó de su papá fue, hijo, tú vienes con una misión. Y es que la misericordia de Dios se muestra en nuestra misión. Zacarías le dijo a Juan el Bautista algo que todos nuestros papás deberían de decirnos y que nosotros deberíamos decir a nuestros hijos. Esta vida está definida por nuestra misión.
Tú tienes una misión. Sin una misión válida, la vida no vale la pena. Escúchame. Si la vida se trata de terminar una carrera, tener un trabajo, poner un negocio, comprar una casa, comprar un carro, ver que tus hijos se hacen grandes, ver que los nietos nacen y morirte, eso no vale la pena. Eso no es la vida. La vida es pues para algo, hay un propósito que tiene que tener trascendencia. Y por su misericordia Dios nos ha dado un propósito. Dice Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, Él tiene un propósito para ti. Si no lo has encontrado, es terrible, es terrible. Y yo personalmente creo que una persona que no encuentra su misión en la vida, perdón que use una palabra salvadoreña, pero no encuentro una forma de decirlo, qué regada, porque es el desperdicio de la vida. En la misericordia, dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, yo vengo con un propósito, con una misión, y cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. Por eso no pases la tuya por alto. Juan el Bautista escucha de su papá Zacarías, a los 8 días de nacido le dice, tú tienes una misión, hijo. Y tu misión tiene que ver con el Mesías. Tu misión no es sobre tu vida. Y déjame leértelo, dice versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, aquí está la frase otra vez, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Le dice, hijo, tu misión es triple. Y creo que se parece mucho a la nuestra. Número 1, tienes que preparar el camino del Mesías. Entonces, ¿quieres saber cuál es parte de tu misión? Es esto. Dios te ha puesto a trabajar ahí donde estás trabajando para preparar el camino del Mesías. Como Juan el Bautista. Y él entendía esto. O sea, si Juan el Bautista hubiera trabajado contigo, ahí en tu trabajo, él habría sido alguien que entendía que no estaba ahí para recibir el dinero de la empresa nada más. O sea, qué bueno el dinero de la empresa y qué bueno el aguinaldo, pero estaba ahí para preparar el camino del Mesías. Y por eso todo lo que hacía Juan el Bautista era para preparar el camino del Mesías. Le preguntan en Hechos capítulo 13, antes de su venida, o se narra en Hechos capítulo 13, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, que apenas tenía 30 y pico de años. O sea, Juan murió a los 31, 32 años más o menos. Y cuando él murió, le preguntaron, ¿y tú estás tranquilo? Yo estoy tranquilo, he cumplido mi misión. No necesitaba llegar a los 80. Y dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, dijo, no soy el Mesías. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Dice el pasaje que él le envió para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Porque una de las partes de la misión de Juan el Bautista era predicar el conocimiento de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia. Mire, de las personas con las que tú vives, necesitan escuchar de la misericordia de Dios. En sus necesidades, en su miseria grande, Dios quiere intervenir en sus vidas, pero alguien tiene que hablarles. Entonces Juan el Bautista era la persona. Él dijo en Marcos capítulo 1, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Porque la tercera cosa que él hacía era, dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él venía para proponer el cambio al mundo. Déjame decirte algo muy personal de ese pasaje, porque para mí es especial, no puedo pasarlo por alto. Cuando iniciamos Vida Nueva, hace 28 años, nos reunimos, un grupito pequeñito con el que estábamos comenzando la iglesia, éramos 12, 15 personas para escoger el nombre de la iglesia. Yo te he dicho en otras ocasiones que Steve quería ponerle a esta iglesia, quería poner la iglesia de la puerta abierta, así quería que se llamara. Yo le decía, no, se nos van a meter los ladrones, Steve, ¿verdad? No le pongamos así.
Pero yo tenía dos nombres que yo proponía. Ninguno de nosotros dos propuso Vida Nueva. Vida Nueva fue propuesta por Mauricio Lagos, él fue el que dio el nombre. Pero yo quería, uno de los dos nombres que yo propuse era la Aurora, por este versículo. Porque a mí siempre me ha impactado el pensamiento de que Jesús es la aurora. Piensa lo que es. Ese momento oscuro, 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 oscuro en la vida. Cuando aparece la luz y todo se hace claro. Ese es Jesús. Y yo decía, ¿qué nombre para hablar de Jesús? Ahora, no ganó el nombre y ahora pienso, gracias a Dios. Porque decir, somos de la Iglesia Bautista La Aurora suena como algo raro ahora, ¿verdad? Serías un aurorista tú, ¿verdad? Entonces probablemente uno dice, mejor que sea llamada Vida Nueva. Pero el nombre, el impacto queda. Él es la aurora. Hay un montón de gente a tu alrededor que vive en tinieblas. No pueden ver. Es un desorden. Es oscuro. Ahí hay mucho temor. Mucha de la gente con la que tratas obra como obra porque vive en temor, protegiéndose, cuidando, hostil. Y es porque no hay luz. Nosotros estamos para decir, vino la aurora, vino la luz. Y dice el versículo 79, para que encaminar nuestros pies por camino de paz. Eso es la Navidad de la aurora. Es la venida de Jesús. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjate, dame tu corazón aquí. Yo abrí esta mañana hablándote de María. Y María debe ser llamada bienaventurada por las generaciones. Pero cierro hablándote de Juan el Bautista, que fue llamado por Jesús el más grande nacido de mujer. Dos personajes tremendos. Dice que versículo 80, que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En Lucas Jesús dijo, os digo que hay entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Dos frases increíbles. La llamarán bienaventurada por las generaciones, a María. Y Jesús dice, hay otro mejor nacido de mujer. Pero mira la última frase de este versículo. Mira la última frase. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios, o sea, tú o yo, palabras de Jesús, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Wow. ¿Y cómo es eso posible? Es que yo creo que la misión de Juan el Bautista es igual a la nuestra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cumplir la misión. Lo grande de Juan el Bautista no estaba en Juan, estaba en el Mesías que él predicaba. Y quienes viven bajo el reino de Dios hacen lo mismo. Entienden que su misericordia tiene que ver con milagros, sí. Tiene que ver con el Mesías, de plano. Él quiere salvarnos, quiere darnos seguridad, quiere que le sirvamos. Pero tiene que ver con la misión. Yo te animo a considerar la misericordia de Dios, porque hace toda la diferencia. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que nos alcanza a nosotros también, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. En esta Navidad, recuerda la misericordia de Dios. Cuando digas feliz Navidad, de eso se trata. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por tus milagros que a veces no vemos, Señor. Por Jesús, por su deseo de salvarnos y de darnos seguridad.
y por la misión que nos has dado, Señor. Y Padre, si alguno aquí no te tiene, yo te pido que pueda haber tu misericordia esta mañana. Y con los ojos cerrados, la cabeza agachada. Si tú quieres recibir a Jesús, reconociendo que Él vino para salvarte, para darte seguridad, porque Dios te ama, entonces díselo, dile: te abro la puerta de mi corazón. Díselo ahí: te abro la puerta de mi corazón, Señor. Te necesito. Y no puedo cambiar yo solo. Cámbiame. Dile: cámbiame, Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús.